Y vamos a dar paso entonces al segundo panel. A continuación va a tener lugar en esta 10ª jornada CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Este panel cuya temática será control de la corrupción en las contrataciones públicas y compliance, control de la corrupción en las organizaciones. Y estará integrado por la doctora Susan Rose Ackerman, quien abordará el tema junto a la licenciada Natalia Torres y la licenciada Jacqueline Silva Redonda. Vamos a dar inicio entonces a este panel con la palabra de la doctora Susan Rose Ackerman, quien específicamente abordará el tema corrupción en contratos gubernamentales. Vamos a presentarla a la doctora Susan Rose Ackerman, es profesora emérita de Derecho y Ciencias Políticas y profesora titular de Derecho en la Universidad de Yale. Se especializa en economía política de la corrupción, reconocida particularmente por corrupción, democracia y desarrollo. Pasó un año como investigadora visitante del Banco Mundial y fue miembro de la Iniciativa de Transparencia y Responsabilidad Financiera de las Naciones Unidas. También escribe sobre formulación de políticas de poder ejecutivo y responsabilidad democrática. Su libro más reciente es Democracia y Poder Ejecutivo, rendición de cuentas en la formulación de políticas en Reino Unido, Alemania y Francia, edición 2021. También tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Vamos a presentarla de esta manera y también a contarles que en esta ocasión la charla se va a desarrollar con el apoyo de una intérprete que va a traducir la exposición realizada por la doctora Susan Rose Ackerman. Para ello vamos a poner a disposición del público, a los que estén conectados, una placa instructiva que van a ver en este momento en pantalla con los pasos a seguir para poder activar el botón de interpretación del Zoom, lo que les va a permitir escuchar la exposición de la oradora en idioma español o en idioma original, según la preferencia de cada profesional. En primer lugar, deben hacer clic sobre el botón de interpretación que está ubicado en el margen inferior de la pantalla. Bueno, vamos después a explicarles un poco cómo es el tema de la intérprete para los que estén en el Zoom. Vamos a cambiar el orden entonces de este panel. Vamos a presentar en primer lugar a Natalia Torres y después a Rose Ackerman. Así que muchas gracias, ahí nos vamos preparando. Agradecemos a Natalia Torres, que va a continuar con estas presentaciones sobre control de la corrupción en las contrataciones públicas y compliance, como contábamos, control de la corrupción en las organizaciones. Específicamente va a abordar sobre el registro de integridad y transparencia para empresas como herramienta para las compras y contrataciones. Natalia Torres es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, graduada de la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Londres, participó en diferentes iniciativas de investigación y también en la docencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Trabajó en Poder Ciudadano y en CIPEC, donde lideró la promoción del acceso a la información pública. Como consultora trabajó para la Organización de Estados Americanos, UNESCO, Instituto de Políticas de Derechos Humanos del Mercosur, entre otros. Fue coordinadora de políticas públicas para la mujer en el municipio de Ushuaia y actualmente se desempeña como directora nacional de ética pública de la Oficina Anticorrupción de la Argentina. Recibimos y agradecemos, le damos la palabra a la licenciada Natalia Torres. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar acá. Gracias por la invitación al colegio. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el micrófono? ¿Más cerquita? No estamos bien con el micrófono. ¿Ahora estamos bien con el micrófono? A ver, ustedes me dicen, ¿eh? ¿Ahora va bien? Perfecto, bueno, vamos, entonces. Bueno, quería escuchar a Susan Rose Ackerman. La verdad que para todos los que trabajamos estos temas, Susan es una referencia, nos ha enseñado a pensar estas cuestiones, estos fenómenos, estos problemas, y que realmente es importante pensar a la hora de a quienes nos toca estar en cargos de gestión, en pensar en el diseño o en la implementación de políticas públicas, antes de arrancar con eso, entender cuál es el fenómeno que tenemos por delante, qué entendemos por corrupción,
¿A qué aludimos con eso? Y no necesariamente a su representación en términos jurídicos, es decir, cuáles son los delitos que lo componen, sino al contrario, empezar antes a entender el fenómeno que entendemos por corrupción. Así que dejo, no sé si Susan estará escuchando por ahí, pero un agradecimiento, ayudarnos a pensar y a reflexionar, y la verdad que ese fue el lugar por el cual empezamos en la gestión. Nos hicimos esa pregunta: ¿qué entendemos por corrupción para poder pensar políticas de integridad? Y hoy algunas cosas se mencionaron, y entiendo que el libro también te hace esas preguntas y proporciona algunas respuestas. No es la idea de que yo hoy me ponga a hablar del fenómeno de la corrupción, sino solo decir que es importante pensarla, y que por lo general hay algunas definiciones muy generales que visualizan el fenómeno de la corrupción como esa evaluación de costo-beneficio que hace un funcionario o un funcionario a la hora de tomar determinado curso de acción. Que puede operar, creemos que esas decisiones no operan en el vacío, y que hay que pensar siempre al fenómeno de la corrupción como un fenómeno situado, que se da en un contexto, que se da en el marco de un entramado institucional, y que tiene que tener un sentido, básicamente. Entonces, hay ahí algunas cuestiones para pensar acerca de si entendemos a la corrupción como un abuso de poder, es importante entender entender el poder en sí mismo, o sea, cuáles son las relaciones de dominación que atraviesan o que pueden explicar los impactos diferenciados que tiene la corrupción. Entonces, pero sin meterme en esa discusión en particular, sí es importante pensar que por lo general, cuando pensamos la corrupción, hay un sesgo, si se quiere, pensar en el sector público, ¿no? Específicamente. Y la verdad es que la corrupción ocurre en el sector público, pero también en el sector privado, o también en la interacción entre el sector público y el sector privado. Es decir, de un lado del mostrador, del otro y sobre el mostrador. Entonces, lo que hoy vengo a contarles es una herramienta que pensamos para esa interacción. Y digo que lo pensamos hoy, es una herramienta que no solamente permite sumar a la generación de integridad en la interacción entre el sector público y privado, sino también en la interacción entre los privados. Pero arrancó para nosotros como una forma de tratar de contribuir a la mejora del entorno de integridad y la interacción entre el sector público y el privado. ¿Y qué interacción en particular? Compras, que es el título, los procesos de compras o de contrataciones, que es el título de este panel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Este registro de integridad y transparencia de empresas. No sé si lo escucharon mencionar, pero voy a hacer como que no, que voy a arrancar un poco de cero. Y a los que lo escucharon, bueno, va de nuevo, perdón. Pero el público se renueva, como alguien decía. Entonces, el registro es una plataforma que diseñamos desde la Oficina Anticorrupción, con apoyo del BID y de PNUD, para dar un espacio para que las empresas puedan dar cuenta de sus compromisos en materia de integridad. ¿Sí? Ustedes vieron que las empresas, en algunas contrataciones, especialmente aquellas que requieren la firma de ministro o para arriba, jefe de gabinete, etc., tienen que dar cuenta cuando hacen sus ofertas de la existencia de un programa de integridad. Ahora bien, ¿cómo se venía haciendo esto? Bueno, por lo general ese requisito específico se pedía a través de una declaración jurada, en donde la empresa decía si tenía o no tenía un programa de integridad. ¿Qué es lo que pasaba con esa información? Las unidades de compra de los distintos organismos públicos no tenían muchas herramientas para analizar la información provista por las empresas. Es decir, esos programas están bien, son suficientes, tienen todo lo que tienen que tener. ¿Cómo miramos un programa de integridad? Y ahí fue que empezamos a diseñar el registro de integridad. ¿Qué es lo que hace el registro?
Bueno, es una plataforma que funciona a través de un cuestionario autoadministrado para las empresas, que va haciendo preguntas, ahora yo lo voy a mostrar, pero velocísimamente, en donde las empresas van dando cuenta de los diferentes componentes del programa de integridad. ¿Sí? Componentes que han sido descritos en la normativa, que es la de responsabilidad penal de personas jurídicas. Esos componentes, ¿cuáles son? Que una empresa haya evaluado sus riesgos, que tenga un código de ética, que haya desarrollado capacitaciones, que haya un compromiso claro de la alta dirección en la tolerancia cero a la corrupción, que hacen la realización de actividades de debida diligencia entre las empresas, entre sus terceras partes, que tengan un canal ético o un canal de denuncia para recibir reclamos en relación a estas cuestiones, no voy a olvidar componentes obviamente, y que tenga un área específica para trabajar estos temas. Todo esto, todas estas cosas que estoy mencionando, acorde a las particularidades de la empresa. No, los programas de integridad se tienen que adecuar al riesgo y realidad organizacional de cada empresa. Una empresa pequeña no tendrá un programa de integridad igual a una empresa multinacional. ¿Por qué? Básicamente porque sus riesgos son diferentes. Entonces, si sus riesgos son diferentes, pensará cómo enfrentarlos de manera diferencial. Entonces, el registro que permite que las empresas den cuenta de todos estos programas, pero también acorde a su tamaño, si son pequeñas, si son medianas y grandes. Algo interesante en relación al registro es que el registro fue diseñado de manera totalmente colaborativa con empresas, con organizaciones de la sociedad civil y con institutos académicos. Acá veo a Erika, que participó de todas las reuniones de co-construcción, y la verdad que eso le da a los cuestionarios que forman, que es el corazón, digamos, del registro, una legitimidad muy fuerte, pero además permite que, vuelvo a por qué fue que pensamos esto, que es que, ¿qué hacen las unidades de compra con los programas de integridad? Bueno, justamente tener criterios uniformes para pensar o para evaluar diferentes programas es una de las cosas que permite permite este registro. Y criterios que son uniformes y que han sido consensuados. Y que además funcionan para aquellos que todavía no han avanzado en el desarrollo de integridad como una guía orientadora. Es decir, si una empresa quiere hacerlo, quiere hacer su programa de integridad, pero no cuenta con recursos suficientes como para contratar una consultora que lo ayude a avanzar en el desarrollo de un programa de integridad, puede acceder a este cuestionario. Es una guía, a una caja de herramientas que lo va a ir acompañando para el desarrollo de integridad. Entonces, si el compañero me ayuda, ¿ya? Les voy a mostrar un poquitito del registro, que está en formato simulador. Bien, buenísimo. Les muestro un poco cómo funciona, velocísimamente. Y si quieren más, obviamente nos escriben y lo vemos. Entonces, hacemos clic en el portal de simulación, en entendido. Lo primero que nos va a pedir es que nos clasifiquemos, para ver qué tipo de empresa somos, porque si no es lo mismo pequeña, mediana y grande, primero nos va a decir, a ver qué tipo de empresa son. Ponemos empresa, en la actividad principal vamos a poner que son agropecuaria, porque es la primera. Nivel de ventas, vamos a poner el más chiquitito, de 0, ese, y el personal ocupado, también el más chiquito, de 0,15. Nos da, estas son las categorías de la CEPIME, o sea, está armado a partir del arresto de la CEPIME. Ponemos registrar clasificación, ponemos programa de integridad, ahí en algún lugar ahí está, ahí haces clic, y ahí lo que vemos es, perdón, tengo 1000 tos hace 3 semanas. Esto que ven arriba es lo que va a ir mostrando el grado de avance ustedes van a ver ahora que cuando hacen una respuesta, se les va a marcar como un progreso
en cada uno de los niveles, porque más allá de tener un camino crítico por pequeña, mediana, grande, también tiene un camino crítico por niveles, es decir, hay preguntas que nosotros consideramos como básicas. ¿Querés tener un programa de integridad? Estas son las cosas que es el ABC, ese es el nivel inicial. Después vamos a un medio y luego un avanzado. Entonces, para estar en el registro no hace falta tener nada, solo la voluntad de decir, yo quiero desarrollar un programa de integridad e ir avanzando en este desarrollo de integridad. Entonces, vamos a tomar el componente, como ven, este es uno de pequeña, entonces son muy poquitas las preguntas del nivel 1, son 15, vamos a ver si los podemos responder. Hacemos clic en políticas y procedimientos, abajo, en componentes del programa, política y procedimiento, hace clic en donde dice pendiente, abajo, 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 en el de abajo. No, subí. Políticas y procedimientos, la línea de política y procedimientos, ahí en pendiente. Ahí. Bajamos. Primera pregunta. ¿Tiene la organización un código de ética? Vamos a decir que sí. A ver qué pasa. Cuando decimos que sí, se van a habilitar otras preguntas. Subí un poquito que quiero mostrar las barras, un poquitito más. Ven que, como dijimos que tenemos código de ética, ya nos muestra un avance en la barra. Respondimos 1 de 15. ¿Sí? Entonces, no voy a seguir haciéndolo, pero van a ver que todas las preguntas que tienen el puntito verde, no sé si se llega a ver, pero ven que tiene un puntito verde la pregunta, esas son las preguntas del nivel 1. Y así, y van a ver las preguntas que tengan puntito amarillo, son las preguntas del nivel 2, y las preguntas del otro color que no me acuerdo cuál es, son las del nivel 3. ¿Sí? Y así van avanzando. Esto está en simulador. Cualquiera puede entrar, puede jugar, puede ver cómo funciona, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque algo que empezó como una herramienta para contribuir, para ayudar en los procesos de compras y contrataciones, terminó siendo muy útil para las acciones de debida diligencia entre las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que conocer con quién contratan, con quiénes se asocian, y también visualizan o miran los programas de integridad entre ellas. Entonces, el registro permite hacer estas acciones. Entonces, este es el registro, mostrado en una versión brevísima total. Perdón, tengo un muy COVID largo de hace, no se me va la tos. A esto, vieron que cuando entramos había un módulo que decía programa de integridad, se van a sumar nuevos módulos. ¿De qué? De derechos humanos. Un módulo de género, un módulo de ambiente y un módulo de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pensamos que hoy es un poco corto decir que integridad, ser íntegro, o que un programa de integridad de una empresa tiene que consistir exclusivamente en algo anticorrupción. Hoy la integridad tiene que incorporar una perspectiva de género y derechos humanos. O sea, es raro hoy decir que alguien es íntegro porque no roba, pero acosa. Queda corto ya. Entonces, la idea es ir incorporando progresivamente, de la misma manera que hicimos en el anterior, co-construyéndolo, nuevos módulos que tematicen esas cuestiones. Dejo acá, y paro de toser, y tomo un poco de agua. Entiendo que las preguntas son después, entonces me levanto y me retiro. O como lo desees, como estés más cómoda. Entonces pasamos a la próxima presentación. Habíamos cambiado el orden en este panel por una cuestión simplemente de conexión, así que te agradecemos el cambio. Volvemos entonces a presentar a la doctora Susan Rose Ackerman, agradeciendo muchísimo todo el aporte de la licenciada Natalia Torres, directora de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción. Y vamos entonces brevemente a leer parte del recorrido de la biografía de la doctora Susan Rose Ackerman, que como dijimos es profesora emérita de Derecho y Ciencias Políticas y profesora titular de Derecho
de la Universidad de Yale. Se especializa en la economía política de la corrupción, reconocida particularmente por Corrupción, Democracia y Desarrollo. Pasó un año como investigadora visitante del Banco Mundial y fue miembro de la Iniciativa de Transparencia y Responsabilidad Financiera de las Naciones Unidas. También escribe sobre formulación de políticas del Poder Ejecutivo y responsabilidad democrática. Su libro más reciente es Democracia y Poder Ejecutivo, rendición de cuentas en la formulación de políticas en Reino Unido, Alemania y Francia, edición 2021. Tiene un doctorado en economía también en esta Universidad de Yale. Bueno, vamos a pasar entonces, como les contábamos antes, en esta ocasión, toda esta charla, esta disertación se va a desarrollar con el apoyo de una intérprete que va a traducir la exposición realizada por la doctora Susan Rose Ackerman. Así que vamos a poner a disposición de todos aquellos que estén conectados una placa con instrucciones que van a ver a partir de este momento en pantalla con los pasos a seguir para poder activar el botón de interpretación en el Zoom, que les va a permitir escuchar la exposición de la oradora en idioma español o en el idioma original, según la preferencia de cada profesional. En primer lugar, deberán hacer clic sobre el botón de interpretación que está ubicado en el margen inferior de la pantalla. Para aquellos que estén conectados desde el celular o desde la tablet, van a poder encontrar ese botón haciendo clic en el botón de más y ahí seleccionar interpretación. Una vez realizado este primer paso, deberán seleccionar el idioma en el que desean escuchar la presentación. También podrán silenciar el audio original para abrir únicamente a la traductora si así lo desean. Una vez finalizada la presentación de la doctora Rose Ackerman, deberán desactivar la opción de interpretación para volver al audio original y después nuevamente en el momento de preguntas activarlo nuevamente para poder escuchar a la intérprete. Cedemos entonces la palabra y agradecemos muchísimo esta conexión con la doctora Susan Rose Ackerman. Adelante. Okay, you can hear me. Thank you very much for inviting me, and sorry for the mix-up, but I'm grateful to the other speaker for taking my place at first. So I have some slides, and I'm very happy to be talking to a group of engineers because I think you're often very much right in the middle of deals and projects where corruption may be occurring, where you yourselves are not the corrupt people, but you may have some hunches or some ideas that may be that are important to bring to the attention of people seeking honest construction projects going on. If you're, I gather you're mostly civil engineers. All right, good. I'm going to be especially speaking about corruption in government contracts. Obviously, there are lots of other places where corruption occurs, but I think this is the most relevant thing for you. So if you can shift to the next, I just said the next slide, just as, can you shift to the next slide? Who is doing that? Okay, good. So obviously, corruption is one of these words that gets thrown around a lot. I will be speaking of it as meaning the abuse of some kind of entrusted power for private gain, but you have to define all of those terms. One response is, well, I couldn't help doing it. The system just made me do it. This seems like maybe an easy way out sometimes, but I think it's important, especially in a kind of middle income country like Argentina, to be thinking about the control of corruption in government contracting. So you can go to the next slide. You can go to the next slide. The next slide. Can I do it? The next slide. Okay. Thank you. There is a corruption perceptions index that's put out by Transparency International. Of course, this is a perception. It's not like some of the
some engineering data, which is very concrete and specific. These are impressions. But so it's showing you Argentina. This is a scale that goes from 1 to 100, where high numbers are good. And so the percent in Latin America, the Argentina kind of fits kind of in the middle. Not too bad, not too good, around looking like it's a problem, but it's not explaining. This data doesn't explain in what way it's a problem or where it's a problem, just that people perceive it's a problem. The dot is showing the mean, and the straight lines are the like the variance around that mean in the responses. Okay, so the next one. The next one. Okay, so this is just a particular measure of urban corruption across Latin America, which of course would include both individuals paying bribes to get services, but also corruption in the construction of urban infrastructure. Here, the scale is going the other way. It's good to have a low number on this scale. And Argentina looks pretty good, at least compared to Panama and Bolivia and Ecuador. But it's still some kind of a problem. It's a survey of urban residents, so it's more households interacting with corruption. Okay, one more. Next one, please. The next slide, please. The next slide. Okay. So this I don't expect you to be able to absorb exactly by looking at a picture, but it is just to illustrate the diversity of places where corruption can occur between the treasury and different parts of the government, between different parts of the government and private firms, voters, clients, customers, and fully private corruption involving the firm and its employees and suppliers, the engineering profession would be fitting in the relationship between private firms and bureaucrats and top political officials in terms of obtaining contracts and carrying out contracts or selling things to government. Okay. Next one. Next slide. Next slide. All right, so this is just another graphic to show you about the relationship between corruption and procurement and in privatization. We have some estimates from Transparency International, a international NGO based in Berlin, but with chapters worldwide. It estimates that corruption increases the cost of procurement and can do it by a lot. They're showing you how there can be corruption leading. What's the problem with corruption? It leads to costs being too high, and the projects themselves being designed in a way that they're over designed. They're too fancy for what's actually needed, or on the other side, they're too risky. They might be subject to fire or to collapse. And this is exactly where, of course, engineers and their expertise will enter in to try to, or should enter in, I would say, to try to prevent either the over-engineering or the under-engineering of projects. Okay, the next slide, please. Next one. The next slide. I don't know who's doing this. Okay, thank you. So something I'm sure you're all familiar with is the cost of projects end up being higher than was estimates in the first place. And this is just a few examples. Somebody studied road projects, bridges and tunnels, rail projects. That's the red arrows, red bars. And the numbers are showing you the multiple of the increases over the original estimates. Then we have some estimates of individual projects, some of them from quite far in the past, the Panama Canal, the Erie Canal, the Hoover Dam. Boston's Big Dig, maybe you may not know about it. That's just a recent project to improve transportation between downtown Boston and the airport and other parts of the city. Recent expansion of the Panama Canal, and of course the Sochi Olympic Games.
and so to some extent, this is representing corruption. To some extent, it represents a kind of optimistic estimates by the engineers and the project designers in the first place to try to get their projects approved by saying, look, it's not going to really cost so much. And it's that problem there that you as engineers will be dealing with, was on the one hand, a pressure up front, which is not corrupt, it's just sort of attempts to sort of win the race to get a project approved that pushes toward overestimates. And then there are, toward underestimates, sorry. And then there are situations going forward where the increase in cost is not just expected cost overruns, but it reflects corruption in the carrying out of the projects. And to my mind, this is particularly where engineers with their professional training have a special role to be on the alert and push back against these kinds of problems. Okay, go to the next slide, please. All right, so how does corruption occur here? You're probably all familiar with these situations, but the first place is in the specifications themselves. What do we want? What is the government going to build? How do you design the project? Does it have things built into it so that it's very easy to hide bribes, hide payoffs by making it a very, very special purpose project with all kinds of things that make it hard to compare the prices with what's going on in other parts of the market. So it's not so obvious that things have been over-designed. There is a pre-bid question of being able to get involved in advertising and qualifying for the bidding process, getting yourself qualified, getting a firm, getting itself qualified, and other firms may be disqualified. So there, I saw a paper about this project, this activities in Nigeria, where the businesses collaborated, colluded really ahead of time to tell the government what they ought to be building in a way of providing excess profits and gains to the firms that were then bidding on the projects that they themselves had helped to suggest. All right. Then of course there's a bid evaluation. All right, so everything goes fine up to there, but maybe the evaluation of the bid is distorted by bribes paid to the public officials to evaluate the bribes. It can also be one firm paying another firm so that they drop out of the bidding process, so that or they submit a bid that is meant to be too high, so it gets disqualified. So that in other words, the bidders are themselves colluding in the bidding ring to share the benefits. Once again, something engineers, even though they're not directly involved in this, need to be aware of and push back on. And then, of course, once the contract is given out, there's post-bid problem of just fulfilling the contract, corruption that can occur afterwards as people want to get the contract renegotiated so they can make extra profits going forward. Okay, next one. Next one is about Odebrecht. Okay, so a good example for the region, Argentina included, is all of the information that came out about the Odebrecht construction company. This came out because there was a plea agreement in the US between the Department of Justice and also including Brazil and Switzerland, along with the company, to settle a big corruption case where Odebrecht paid a considerable amount of money that went both to the US, to Brazil, and to Switzerland. And it was a kickback operation. And the interesting thing about Odebrecht is how sophisticated their kickback operation was. They had something called the Division of Structural Operations in the Dominican Republic that was really very efficient. No, you didn't have to carry around suitcases, full of money. They had it all very well organized. It allows you to calculate because of the data that came out from the Department of Justice's website, and you can get it yourself. You can get a copy of that plea agreement.
you can see bribes as a share of the profits. We don't know the number of other bidders, and we don't know if Odebrecht paid them to underbid or to stay out, but we do have some information on at least their information they gave on their gains. Okay, so another slide on Odebrecht, the next one. The next one. Next slide, please. All right, so they admitted to paying $788 million in bribes on 100 projects for benefits of $3.3 billion in a 15-year period. These were almost 24% of profits, but much lower, of course, as a percentage of the total deal. Now, Odebrecht, of course, did perform on the contracts, right? So some of you probably have worked with Odebrecht. When they actually get to building something, they build it pretty well. But that's not answering the question of whether the things they are building are themselves a good, are they over-engineered? Are they too fancy? So they build them, but perhaps they are being, the nature of those contracts are ones that permit bribes to be included without too many, allow it being easy to find. Okay, so another slide here. Next slide, please. Okay, so this is just showing Odebrecht's bribe payments as a share of the reported benefits. You can see Argentina doesn't look too bad here. That they seem to have compared to some of the other countries where the bribes seem to be low, relatively low. But of course, this is a share of the reported benefits to Odebrecht. So it's not exact. Is it showing that the Argentines are kind of better bargainers here than the other places, other countries? I don't know. But of course, it's over 10% of the reported benefits of the project. Okay, so let's. I want to say a little bit about reform. To the next slide. Next slide. All right, so this is about reform more generally. I mean, you as engineers have a role both within government and outside of government in supporting reform, but the nature of reform has to do with the amount of discretion relative to the rules that are available. So there's some clarity about how to exercise discretion. Here's where professionalization comes in. I assume we will be talking about that over the day of this meeting. How can professional norms in engineering be a complement and further anti-corruption programs, and which suggests to me that the professionalization must include something more than just getting the engineering right. Not just about taking the specifications you get from somewhere and building something that's not going to fall down or not going to collapse, but has to do with the profession taking on some of the obligations to blow the whistle on efforts to over-engineer things or under-engineer things in a way that permits bribes to be collected. All of that, of course, has to do with you can't do this on your own. There's got to be some monitoring going on about what happens during the process, either within the profession and also outside of the profession, and transparency, so that the contracting process and the nature of the contracts are available to people outside of your profession and outside of government to see what and evaluate what's happening. And finally, the notion of the way the monitoring of the behavior of firms, either inside of Argentina or for international firms like Odebrecht, some ability for outsiders to check on what is going on. One final slide. Thank you. One final slide. One more slide. Okay, so I've already tried to talk about this, and I hope you will be discussing it, because I'm of course not an engineer myself. I'm an economist and law professor. So, as I said,
I think you've got, I also should say, I've just written an article about the Royal, similar kind of issues that have to do with the role of lawyers, right? Who are also experts, professionals, caught in the middle sometimes in corrupt activities. So it's a question of the professional obligations to push back against waste and misuse of engineering specifications for private gains. And this is not just about individuals acting, but about engineering societies who should be supporting such claims and supporting whistleblowers who will often be in a very risky situations. They should be, and both engineer individuals and firms should be alert for expensive over-engineered plans with few social benefits. Specifications that have only one potential bidder can satisfy. As I was saying before, sometimes a corrupt firm will corrupt the people who write the specifications so that they're the only ones who can. I have a nice example here in Africa where an African country went out for a bid for cell phones or for a telecoms network, and they wrote it so that the telephones had to be able to operate at below freezing temperature, something that was irrelevant in South Africa, but it meant that only a company from Scandinavia could qualify, right? That kind of that's especially obvious, but that kind of writing the specifications to satisfy only one bidder. Evidence of bidding rings to share contracts is very important to keep an eye out for. And after a contract is in place, efforts to cut corners that permit misuse of funds and increase risk. So all of these are going to interact with the more technical aspects of your profession. So I guess all I'm trying to do is suggest that there's a role for the engineering profession to play in helping to move toward a more not just honest but competent. You don't want to just be honest. You want to be also competent at the same time. And engineers are playing a very important role in trying to achieve both of those goals. So thank you for inviting me to be part of your debate, and I look forward to see what comes out of it. So thank you. La intervención de la doctora Susan Rose Ackerman en este segundo panel sobre control de la corrupción en las contrataciones públicas y compliance, control de la corrupción en las organizaciones, en esta jornada CEPIC de ética y lucha anticorrupción que estamos compartiendo junto al público, tanto presencial como al público conectado a través del Zoom, y que va a continuar con la tercera y última intervención de este panel a cargo de la licenciada Jacqueline Silva Redonda. Recordamos, mientras tanto, que pueden realizar preguntas a los oradores de este panel. Los asistentes presenciales pueden escribir en los formularios de preguntas que encuentran junto al material que recibieron cuando se acreditaron. En tanto, los asistentes virtuales también pueden hacer utilizando el botón de preguntas y respuestas en el lazo inferior de la pantalla. Asimismo, les pedimos que nos indiquen hacia quién va dirigida la pregunta para que el orador pueda responder la consulta en forma directa. En caso de seguramente algunas preguntas que por cuestiones de tiempo queden sin responder, van a quedar posteriormente para enviar a los oradores y también recibir la respuesta cada uno de los asistentes. Voy a presentar a Jacqueline Silva Redonda, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, especialización en Administración de Instituciones Financieras, Universidad de Buenos Aires, posgrado en Derecho Bancario, certificación internacional, líder profesional en ética y cumplimiento, otorgada por International Compliance Certification. Responsable cumplimiento regulatorio en Open Bank. La escuchamos a la licenciada Jacqueline Silva Redonda. Adelante. Hola, hola. Ahora sí. Siempre hay que hacer la prueba de rigor, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la verdad que súper honrada de estar acá y también en este panel de mujeres súper talentosas y inteligentes, así que la verdad que me honra estar acá. Bueno, ya es una mañana larga, así que bueno, no los voy a demorar tanto.
Pero les quería comentar cómo fue mi inicio. ¿Se escucha? Ahí, más lejos. Ahí va. Eh, ¿Cuál fue mi inicio como compliance officer? Esto fue hace varios años, aunque soy bastante joven. Pero me acuerdo que mi jefa, la que en ese entonces todavía no era mi jefa, me dice, ¿vos qué nivel de inglés tenés? Me dice, pero nivel de inglés no para dar una audiencia en Harvard, me dice, ¿sabés hablar? Digo, sí, sí, a ver, colegio bilingüe, tantos años, sí, sí, sí. Pero, ¿sabes lo que es ser un compliance officer? Entonces, claramente yo, antes de ir a una entrevista, lo primero que uno hace es googlear qué hace la empresa, quién está ahí, llamar a alguien y obviamente empezar a leer algo rápidamente como para tener nociones de lo que se está aplicando, ¿no? Entonces, inmediatamente, bueno, busco una definición, no sé si se puede pasar a la próxima, y caigo con una definición que me había parecido que era sustancial. Y era la persona encargada de establecer las políticas y procedimientos vigentes para que la empresa u organización cumpla con la normativa vigente y además puede establecer una cultura de cumplimiento. Bueno, bien, se la recito claramente y me voy esperando el llamado, ¿no? Silencio de radio. Nada. Típica de las entrevistas que uno lo dejan ahí esperando, ¿no? Meses más tarde, me llama alguien del teléfono desconocido, yo pensando que me iban a ofrecer algún decodificador o algún plan de auto. No, efectivamente, me dicen, ¿querés arrancar? Y la verdad que estaba súper convencida. Cuando leí esa definición me había apasionado, pero no tenía mucha idea. Y entonces entro al banco. Mi primera experiencia laboral dentro de compliance, del mundo de compliance, ¿sí? Cuando arranqué, no tenía idea de lo simple que era ese concepto. Ser compliance officer es mucho más que eso, mucho más. ¿Qué hay que hacer? El objetivo principal es detectar los posibles riesgos, es siempre estar un paso adelante. Uno es una gran torre de control dentro de la organización, ¿sí? Tiene que estar supervisando cada uno de los procesos, los procedimientos de la gestión. Tiene que siempre estar con los ojos bien abiertos. Adicionalmente, vos tenés que gestionar todos los registros, todos los procesos y analizar y nutrirte de los datos. Hoy en día los datos nos hablan y tenemos que hacer que ellos trabajen a nuestro beneficio. Adicionalmente, tenés que ser un asesor, pero un asesor que tenga que ser jugador de toda la cancha. ¿Qué significa esto? Que uno puede asesorar tanto al primer director, al CEO del banco, de la organización donde estamos trabajando, y también a la última persona de procesos o de back office, o el último, no sé, en su caso, maestro mayor de horas o alguien que esté poniendo el último ladrillo. Tenemos que saber asesorar y escuchar a cada uno de ellos dentro de la normativa y procesos vigentes que nosotros establecemos dentro de la organización, ¿sí? Adicionalmente, somos maestros, sí, también somos docentes. Formamos y educamos y capacitamos a cada una de las personas que forman parte de la organización. ¿Por qué? Porque la normativa puede estar ahí, en un libro, en una fotocopia, o la podemos enviar dentro de un mail. Pero nosotros tenemos que ser también como formadores y educadores y tenemos que dar a conocer esa normativa. Las personas tienen que conocerla y poder usar y tener las herramientas que nos da la norma. Y adicionalmente, a veces las normas están hechas para un público totalmente de abogados y de otro tipo de formación. Entonces nosotros tenemos que tomar esa normativa, poder masticarla, poder trabajarla y poder llevarla al llano y que las personas la puedan entender, ¿sí? Y parece entonces poder ejecutarlas dentro de la organización. Adicionalmente, una vez que nosotros diseñamos este programa de compliance, lo tenemos que monitorear. No es cuestión de poner play e irnos. No, 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 para nada. Nosotros lo tenemos que estar monitoreando constantemente para ver si ese programa es efectivo o no dentro de la organización. Pero bueno, hoy les quería contar un poco en la próxima diapositiva cómo está conformado nuestro ecosistema actual, ¿sí? Hoy, como verán, nuestro ecosistema actual cambió totalmente. Hoy estamos en este esquema simplificado que acabo de diagramar,
podemos identificar 3 jugadores principales. Tenemos los bancos tradicionales, los que conocemos todos, los de antaño, que tienen su red de sucursales, su horario de atención reducido, nos piden millones de trámites que vayamos a la sucursal y firmar el papel. Te falta la fotocopia del DNI. Hoy en día ese paradigma se rompió. Hoy tenemos la banca digital, que es donde estoy trabajando. La banca digital hoy nos permite onboardearnos de manera totalmente online desde nuestros teléfonos tirados en la cama. Increíble. Sacar una selfie y poder tener una caja de ahorro, apretar un botón y sacar un plazo fijo. Hoy en día, claramente, la banca tradicional, para no quedarse atrás, está desarrollando plataformas de home banking, obviamente, y a través de aplicativos. Pero la madre y los iniciadores son la banca digital, que hicieron sacar un poquitito el polvo de la banca tradicional y empezar a ayornarse. Y por último tenemos la fintech, un último jugador, que son esas billetes. Ya esté de Mercado Pago, pero ¿vos trabajás en Mercado Pago? No, no, no. Yo trabajo en un banco digital. Estamos bajo la ley de entidades financieras, ¿sí? Y también regulados por el Banco Central. Ahora bien, la fintech también están regulados por el Banco Central. Son servicios proveedores de pago. La fintech son una aplicación móvil en la cual nosotros podemos hacer ciertas transacciones, pero más bien limitadas. Podemos enviar y recibir dinero. Ahora que está tan de moda, me pasas el QR, lo escaneo y te pago. También podemos recargar la SUBE, los teléfonos, etc. Hoy en día, como les comentaba, el Banco Central también está tratando de normal y regular un poco para normalizar el ecosistema de la legislación, porque si no también se va desvirtuando un poco el esquema, ¿no? Bueno, les quería contar un poco en la próxima diapositiva cuál puede ser un modelo organizacional de compliance. ¿Cuál es el compliance del futuro? Bajo el ala y la supervisión total de un Chief Compliance Officer, que es el director del área, tenemos estas verticales que cada vez se están fragmentando más. En primer lugar tenemos el compliance regulatorio. El compliance regulatorio es el que toma la norma madre, la norma del Banco Central en este caso cuando hablamos de bancos, y es el que la mastica, la puede bajar a tierra, comunica y establece los procesos y productos dentro del banco. Luego tenemos la rama de prevención de lavado de activos. Son los que monitorean en particularmente toda la normativa de la UIF, la Unidad de Información Financiera, ¿sí? Inicialmente cuando nosotros nos hacemos clientes tenemos un perfil de cliente, que es más o menos el estimado de lo que podemos operar según nuestros ingresos, nuestras funciones, nuestro trabajo, nuestro perfil de cliente. Si llegamos a tener algún desvío, es el sistema de alertas de prevención de lavado de activos que nos detecta y nos pregunta, che, ¿qué estás haciendo? ¿Compraste una casa? ¿Vendiste un auto? Bueno, justifícalo. Por último, tenemos los datos personales. Hoy los datos personales son sumamente importantes. También estamos migrando a todo lo que es la nueva ley. Bueno, usted, la normativa europea, lo que es GDPR, está modificando también el paradigma de la intervención y tratamiento de los datos personales. Y también lo que es la rama de la ética y la conducta, que son los que se encargan de gestionar la línea de ética, gestionar las denuncias, establecer el código de conducta. También, por ejemplo, ahora en los bancos digitales se está también tratando una cuarta rama, que es el cumplimiento de tecnología propiamente dicho. El Banco Central tiene una normativa súper específica en cuanto a lo que es tecnología, que hay un compliance officer que hizo la necesidad de un compliance officer específico para esta rama. Bueno, no quiero que veamos esto como compartimientos estancos o silos. Toda esta organización tiene que estar totalmente comunicada y que sepa ser transversal a todo el banco o a toda la organización, ¿sí? No sirve que no se puedan comunicar entre ellos. Próxima diapositiva. Voy a contar la rotura de paradigma. En 2018 se emite la ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas. En ese momento, cuando en una entrevista nos preguntaban o nos decían, ¿cuál es tu valor? Valor, la verdad que soy una persona honesta, buena. Hoy ya no es considerado un valor o algo al pasar. Hoy la verdad que es algo fundamental. La ley le dio un marco legislativo al empleado honesto y a tener, como dice en su artículo 23, un programa de integridad para la organización. Anteriormente nosotros teníamos, por ejemplo, algún caso, no sé, algún desvío, algún robo,
alguna pérdida, alguna falla de caja, y eso quedaba como una anécdota. Pero con este marco legislativo, ahora tenemos una responsabilidad penal las empresas en caso de no cumplirlas, ¿sí? Y hasta que pueden tener la disolución de la misma empresa. Una de las exhibiciones para no tener una pena tan alta es tener este programa de integridad que nos piden en el artículo 23. Los elementos del programa de integridad, más o menos los delineó también la licenciada acá Natalia. Vamos a hacer un paneo general, pero me voy a detener en estos tres. Estos tres son los obligatorios dentro de nuestro programa de integridad. El resto son optativos. Tener un código de ética que conozca toda la compañía, que las licitaciones sean íntegras y tengan un proceso claro y definido, y tener una capacitación. Tan importante el rol de Compliance Officer como un educador que capacite a toda la compañía para que esté al tanto de nuestro programa de identidad. Hoy el programa de integridad tiene que ser conocido por todos. Y a ese empleado honesto hay que darle herramientas para que pueda cumplirlo. Porque si no, nuevamente repito, tenemos el riesgo de perder nuestras licencias y que nuestra organización sea penalmente penada, ¿sí? Otras de las cuestiones que también nos pide es tener un responsable interno, un compliance officer, que pueda ejecutar este programa y lo pueda llevar al llano, ¿sí? Adicionalmente, necesitamos un apoyo. Si la gerencia principal no lo vive al programa, no sirve de nada, ¿sí? Adicionalmente, el cambio de paradigma, ¿de dónde viene? Anteriormente, lo que decía el compliance officer o el personal jerárquico estaba totalmente tallado en piedra, no pasaba nada. Decía algo y era bajado totalmente. En la actualidad, nosotros estamos integrando la generación millennial y el millennial lo que está pidiendo es ejemplos claros. Como indica en la próxima diapositiva, nos está pidiendo que el liderazgo sea con el ejemplo, ¿sí? No importa que el programa de integridad esté en papel y sea teórico, sino tiene que ser vivido. No sirve de nada que, a ver, ¿para qué hago el programa de integridad? ¿Para cumplir? ¿Para que el CEO no vaya en cana? A mí no me sirve. No me sirve. Yo necesito vivirlo. Necesito que la persona y el CEO pueda ser un ejemplo de rol y liderazgo. Y también de integridad, ¿sí? Y que sean menos palabras y más acción. Eso es lo que estamos solicitando. Adicionalmente, este programa de compliance tiene que ser dinámico. Hoy no sirve que nosotros hablemos un libraco gigante y que sea inexplicable para nosotros. Hoy tiene que ser compliance en un tweet, simple, rápido, sencillo y que con los conceptos sean súper concisos y claros. Y también no tener miedo en el caso de que ese programa no funcione cuando lo estamos implementando. Para eso lo estamos monitoreando constantemente. En el caso de que detectemos algún desvío o algo impracticable, que lo podamos rehacer y barajar y dar de vuelta. Eso es súper importante. Y también, como siempre decimos, hoy el millennial busca el sentido de las cosas y también busca el sentido de pertenencia dentro de la compañía. Si hoy el valor de la compañía o de la empresa donde estamos trabajando no nos sentimos tocados o reflejados en él, puede ser que la persona elija hacer un paso a costado. Así que hoy tienen que reflejar eso. Me tengo que sentir identificada con el valor de la compañía, ¿sí? Por último, las últimas conclusiones que les quiero revelar. Hoy en día hay que tener la flexibilidad de barajar y dar de nuevo, como les decía en el programa de cumplimiento. La aptitud del compliance officer es tener un pensamiento analítico y ser rápido y ágil y detectar la falla rápida en el programa y tener una visión holística teniendo un paso siempre adelante, siendo un jugador de toda la cancha, escuchando. A veces también somos psicólogos, es muy gracioso. Utilizar los datos a nuestro favor. Hoy el Data Analytics y el Compliance del futuro también se desarrollan en el metaverso. Les dejo eso como un disparador para buscar más. También tiene que ser colaborativo. Compliance lo hacemos entre todos. Uno también es compliance officer dentro de su área y tratemos de no ser pasajeros, sino ser ejecutores y choferes de nuestra propia carrera. Y por último, hay que tener una rápida acción al cambio. Les dejo la frase de Darwin, que ahí mi mamá me las había espoleado. No son más fuertes los que sobreviven y los más inteligentes, sino los que se adaptan rápido al cambio. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y
les quiero dejar por último Open Bank, la banca digital del futuro del Grupo Santander. Visítenos en nuestras redes y si un día están por Palermo tomando un cafecito, que nos visiten en el espacio de Honduras 448, 4888, perdón, donde tenemos nuestro espacio de encuentro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Jacqueline Silva Redonda por la presentación realizada y también agradecemos al resto de los oradores de este panel por sus intervenciones, a todo el público por su atención en estas 10ª jornadas CEPIC de ética y lucha anticorrupción. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas, tanto virtuales como presenciales, que fueron generadas por el público durante este momento de escucha. Específicamente de este segundo bloque, control de la corrupción en las contrataciones públicas y compliance, control de la corrupción en las organizaciones que van a ser respondidas por los diferentes oradores. Voy a empezar con las preguntas que están dirigidas a Rose Susan Ackerman. Por eso voy a reiterar los pasos a seguir para poder activar la función de interpretación. En primer lugar, deberán hacer clic sobre el botón de interpretación que está ubicado en el margen inferior de la pantalla. Para aquellos que estén conectados desde un celular o una tablet pueden encontrar este botón haciendo clic en el botón de más y seleccionar interpretación. Una vez que realizan esto, pueden seleccionar el idioma en el que desean escuchar la presentación y también van a poder silenciar el audio original para oír únicamente a la traductora si es que así lo desean. Ahora entonces voy a dar lugar al espacio de preguntas y respuestas. En principio, para Rose Ackerman, una de las preguntas dice, entendiendo el costo de obra como proyecto, más construcción, más operación, más disposición final, y que el costo de operación es de 2 a 4 veces el costo de construcción, ¿qué piensa usted o qué puede decirnos sobre la corrupción durante la operación de una obra? Ah, está silenciada. Ahora le avisamos entonces, le escribimos. Bien. Aguardo unos All right. segundos para poder avisarle. All right. Y si Thank you. no, vuelvo con ustedes. All right. Okay, you can turn on the video too, maybe. I'm not Y si es sure. necesario para los intérpretes, reitero la pregunta. Can you maybe clarify what the question was? I'm not sure I understood it. Was you asking about things that arise during the carrying out of the contract? Just can you sort of restate the question so I understand it? Claro que sí, entendiendo el costo de obra como proyecto, más construcción, más operación, más disposición final, y que el costo de operación es de 2 a 4 veces el costo de construcción, ¿qué piensa usted o qué puede decirnos sobre la corrupción durante la operación de una obra? Okay, so by operation cost, you mean the cost of labor, and I'm just not sure I'm understanding what operation cost means. You mean during the construction, it ends up costing more than the material than was estimated in the original contract? I guess I'm going to interpret it that way, right? That there's a cost of materials that is one thing, and then the actual building of the bridge or the building costs many more times than was expected. Mantenimiento. Me aclaran mantenimiento. I don't hear anything. I don't hear anything. Oh, the maintenance after it's been built, right? Well, I don't, I'm not an engineer, so I don't know that I have a clear answer
to that question, but it does suggest that part of the evaluation of the contract in the first place should be looking to how much the costs are going to be over time to maintain the building. And there will be a trade-off when you're deciding which firm to choose to build the building. Between that should be something that should be taken into account when the government is evaluating the contract. And from the corruption point of view, there is a special problem of a sort of lock-in. All right, the building's been built, and then a maintenance contract comes in and says, well, you have to, there's no choice. If you want to keep going with this, have this building keep going, you've got to pay me. So it suggests that perhaps the government needs itself to do more work ahead of time in making estimates about what things should cost, so that negotiations over that can be part of the decision about who gets the contract. Because it sounds to me from the question as if sometimes the government will be stuck with with a building that's very, very expensive to maintain, and that suggests that up front they should have been considering that in the first place when they decided that this firm should get it. So it's not just about corruption; it's about the design of the project itself that ought to be taking into account the stream of expenses that will come after the fixed cost has been built to put the thing in place. Okay, I'm finished. Muy bien, voy a pasar a la próxima pregunta para la doctora Ackerman. ¿Cómo los ingenieros podemos, desde el punto de vista técnico, colaborar para evitar la corrupción en las obras públicas? Cooperate with whom? I didn't understand. Cooperate with whom? Colaborar para evitar la corrupción en las obras públicas. De lo contrario, paso a otra pregunta. Okay, fine. I think Si así lo part of this desea. is taking a professional obligation to speak to the people who are in charge of deciding what to build and how to allocate contracts, to point out risky features of the contract, of the initial specification up front, and of the bids that you're getting, right? In other words, using your expertise to highlight red flags, to highlight places where it looks as if something has been over designed to be too special and fancy, when you could have contracted for something that was less fancy but more easy to evaluate for whether the cost is excessive. In other words, using your expertise as a tool to help the people who are making the ultimate decisions, and being more proactive about that, because you've got knowledge that can be used to help fight corruption if you're willing to do it. You're not going to make the decisions yourself, but you've got to be able to point out up front at the design of the project. This is the earlier question too, about the relationship between maintenance and fixed cost up front. And then you're going to be faced with, after the contract has been signed, faced with situations in which it seems to you that there is money disappearing in a corrupt form, and take some obligation to at least document what's going on. You've got to be collaborating with
in a good way, with the people who are making the ultimate contracting decisions. Okay, I'm through. Muy bien. Voy a pasar a otra de las preguntas para la doctora Ackerman. ¿Cómo se llegó a descubrir la operación de Odebrecht? ¿No hay más empresas ligadas al asunto de corrupción en este caso? ¿No se contó con el apoyo de otras empresas? Well, of course, there may have been other companies involved. I think there has been some information suggesting that. There were whistleblowers inside of the company and inside of the state that were pointing to problems. Some of it started. I mean, it was called in Brazil, it was called the car wash operation, partly because there actually was a real car wash there, but there was it was a money laundering operation occurring where some of the money laundering went through a car wash, a real car wash, and that was then turned out to be the kind of the tip of an iceberg that revealed other things. So I guess it's an important thing to point out, which is that occasionally, or if there's an international company, and Odebrecht is a Brazilian company, but they're operating internationally, the corrupt people are interested in getting the money out of the country that they're operating in. They want to launder the money, and so it gets into financial centers, in New York and Frankfurt and London. It gets out of the country. And so this is not so much for the engineers, but it's for the anti-corruption agencies and the law enforcement agencies who are checking for transfers of money across borders that have not been cannot be explained or justified. And that was the beginning of the investigation. Because Odebrecht operates in the United States as well as abroad, it comes under the jurisdiction of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. So it was the American Justice Department that then collaborated with people in Brazil and in Switzerland, where some of the transactions occurred, to investigate what was going on and show what was happening. But the initial way it was revealed was going from an illegal money laundering operation back to investigating the actual operation of the company. Okay. Okay, I'm finished. Did she translate? Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar a las últimas preguntas. Una de ellas, luego de tantos años de investigar en materia de corrupción, su mirada de cara al futuro es una mirada pesimista o positiva, optimista o pesimista. Well, it's not that simple, right? I think there is overall more transparency about the operation of government. I think there could be more. I think we are just come through a pandemic in which the government is spending a lot of money very, very quickly. And any time you have an emergency, you are likely to see corruption incentives showing up. You had a nice case in Brazil of that, to do with COVID vaccines. So I think we had to have a situation where I'm sure there has been corruption in the way in which some of those benefits have been given out. But I do think there has been some progress. It's hard to measure it exactly, right? Because transparency can make clear where corrupt activities have been going on.
Whereas in the past, there may have been even more of them, but nobody knew about it, right? So we should be careful not to move from the existence of public reports about corruption to inferring that it's gotten worse. It may have actually gotten better because there's more information about it and more commitment in governments to make a difference. So I don't know that I have a strong empirical hunch about the directions things are going, other than that I do think there's a range of policies that have to do with more transparency and more attempts to think about it from a structural point of view. My own point of view has been, look, law enforcement is important, needs to be a piece of the story, but a good part of it needs to be thinking about the nature of government, the way government services and government contracting create incentives for corruption in the first place that need to be dealt with. And if you really want to deal with it, and that's was partly my message in speaking to engineers. So not really an answer, but a way of thinking about the problem. Thank you. Thank you. Muy bien, queremos agradecer a la doctora Susan Rose Ackerman por su presencia, por este intercambio enriquecedor con todos los asistentes virtuales y presenciales también desde la Argentina y diferentes lugares. Muchísimas gracias y vamos a continuar con este segundo panel con las preguntas tanto para la licenciada Torres como para la licenciada Silva Redonda. Muchísimas gracias por compartir con nosotras esta jornada. Thank you. Thank you for inviting me. Muy bien, volvemos entonces desde el CEPIC con la licenciada Natalia Torres, con algunas de las preguntas, en este caso de los asistentes presenciales. La pregunta es si el CEPIC, ¿en qué tipo de actividad podría aportar a través de su integración al programa RITE? Hola, hola. Hola, ¿sí? Ahí va. Bueno, a ver, hoy les han dicho de todo que tienen que hacer los ingenieros. Tienen que ser compliance officer, tienen que hacer programa de integridad, tienen que reformar una normativa del 55 para la cual tienen que estudiar derecho, o ser Superman, como dijo, o Superwoman, ¿no? Porque no son todos varones, también hay mujeres, ¿no? Veo compañeras. No desesperáis, en principio, ¿no? O sea, que ¿para qué vine esta mañana si me iban a llenar de tareas que yo no sabía que tenía? Me parece que, en principio, algo que es importante es entender el rol que como profesionales pueden desempeñar en esta agenda. ¿Cómo? Por el consejo, claro, pero además que estas cosas que a uno le empiezan a conocer estas temáticas también te permiten estar familiarizado con esto, te da más herramientas para identificar las cosas que te tienen que hacer ruido. Y eso me parece que es importante, ¿no? O sea, el ruido, yo siempre digo que el ruido es lo que habilita la pregunta, lo que habilita la consulta, y me parece que en ese espacio sí el consejo puede tener un rol claro de acompañamiento, de asistencia, de poder generar también como algunos parámetros para la actuación profesional en estas instancias. Me parece que es importante eso, ¿no? Como capacitarse para tener esa sensibilidad para identificar situaciones y al mismo tiempo poder tener una red donde saber dónde consultar, a dónde hacer la pregunta para que a ustedes como profesionales los acompañen en la resolución de las situaciones dilemáticas. Para mí, la clave de la política preventiva es la identificación de las situaciones dilemáticas. Para ustedes como profesionales, lo digo también en el sector público. Yo conté hoy solamente la herramienta que nosotros impulsamos desde la Oficina Anticorrupción para la interacción con el sector privado, pero así también tenemos la Estrategia Nacional de Integridad, el sistema de monitoreo de las actividades privadas, o sea, hay como una batería de herramientas para
también atender situaciones dilemáticas dentro del Poder Ejecutivo. Pero me parece que si el Consejo desempeña ese rol es importante y en todo caso ya hay un paso dado por parte del Consejo, que es el interés en esta herramienta, en acercarse, y ahí estamos viendo como la articulación con la oficina. Muy bien. La última pregunta, por cuestiones simplemente de tiempo, para no extendernos mucho más, hacia la licenciada Natalia Torres, si la Oficina Anticorrupción hace monitoreo de las ofertas que presentan programas de integridad, si hay monitoreo de los pliegos y ofertas reguladas por normas multilaterales. No sé si entiendo la pregunta. Si nosotros monitoreamos programas de integridad, no. Si es eso, no sé si le preguntó alguien de acá. ¿Es eso lo que están preguntando? ¿Sí? ¿Es eso? ¿De la oferta o del programa de integridad? El programa. No. No. La idea es que el registro de integridad y transparencia de empresas sea un espacio donde las empresas puedan mostrar sus programas de integridad. Y que ahí nosotros en ese espacio tampoco vamos a hacer un monitoreo. Hay un monitoreo entre pares, porque, bueno, no pude contar bien esa parte por una cuestión de tiempo, pero la idea es que quienes participan del registro de integridad van a ver los programas de integridad de sus pares, ¿no? Entonces ahí, y a medida que vos avanzás en los niveles, vas a poder ver más. Si vos completaste el nivel 1, vas a ver el nivel 1 de todas las empresas que completaron el nivel 1. Si ves el nivel 2, ves nivel 1 y nivel 2. Si ves el nivel 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, a medida que avanzás en el juego de la integridad, para decirlo de algún modo, tenés más herramientas para ir haciendo control entre pares. El tema de la adecuación del programa de integridad es algo que eventualmente, en última instancia, podrá decir un juez, una jueza, si un programa de integridad es adecuado para esa empresa en particular. Acordate que cada programa es evaluado en su adecuación en función de la realidad del organismo y de sus riesgos. Entonces, hacer eso es un trabajo que supone una dedicación, una cantidad de recursos que no nos daría, para decirlo así más modernamente como acá mi compañera, el ancho de banda. O sea, es una actividad que nosotros generamos el registro que brinda criterios para que entre pares puedan tener aspectos claros sobre los cuales realizar esas evaluaciones. ¿Se entendió? Muy bien, muchas gracias a la licenciada Natalia Torres. Para cerrar este panel con la licenciada Jacqueline Silva Redonda, algunas inquietudes, preguntas del público. A la fecha, ¿hay datos de penalización de empresas o causas judiciales de aplicación de la ley de responsabilidad de personas jurídicas? No por el momento, así que bueno, estamos todavía en vías de aplicación de esta ley, así que no por el momento. Bueno, una pregunta que se relaciona, ¿cuántas empresas? Sí. Hay casos, de hecho, hay un acuerdo en el cual se está trabajando, o sea, exactamente, y en donde se tomó en consideración el registro como el registro de integridad y transparencia de empresas como un espacio de importancia para ver estas cosas. Hay un ciclo de política, ¿no? Ahí como pendiente, que es las empresas, a partir de que existe la ley, las empresas avanzaron un montón, ¿no? Bien. Pero sí, como decía, todavía no está efectivamente penalizada, pero hay un acuerdo, así que bueno, todavía, como decía la licenciada, el programa pero fue uno de las cuestiones que lo eximió de esta, y están en el vía de este acuerdo, pero no todavía, así que. Muy bien, bueno, una pregunta que también tiene relación con la anterior. ¿Cuántas empresas han sido multadas o sancionadas judicialmente por no cumplir el programa de identidad? Bueno, recién Es lo la acabas de misma responder. respuesta, pero bueno,
Sí, sí, el Banco Central también es un actor fundamental en esto y no sanciona, pero sí puede llegar a sumariar o a levantar algún tipo de observación en el caso de que vea, no exige principalmente lo que es un código de conducta o un programa de integridad, pero sí en todo lo que es el código de gobierno societario y en todo lo que es gobierno, sí puede llegar, y gobierno corporativo, sí puede llegar a levantar alguna observación o en el caso mayor algún sumario en alguna financiera. Perfecto, muchísimas gracias a ambas, a la licenciada Natalia Torres, a la licenciada Jacqueline Silva Redonda, por su presencia y el aporte en esta jornada, la 10ª jornada CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Las despedimos con un fuerte aplauso. Y después del cierre de este segundo panel, los invitamos a todos a disfrutar de un tiempo libre de 10 minutos para luego retornar a nuestros lugares, tanto los asistentes presenciales como quienes están en el Zoom. Nos volvemos a encontrar entonces a las 11:45 para continuar en esta jornada con el desarrollo del tercer panel que abordará la educación en valores éticos. 11:36, entonces nos encontramos tanto en el Zoom como presencial. Los que estén conectados pueden esperar en línea y nos estamos reencontrando, como dijimos, a las 11:46.